ahora quiero presentar un amigo. La realidad, hay una descripción ministerial en el manual del participante en la página 18. Él ha hecho muchas cosas en la iglesia, pero yo quiero presentarlo como un amigo personal, su familia. Tabita, él es casado, tiene 2 hijos, Lucas y Jeremías. Él es el director global de Najoteni actualmente y estuvo ministrando aquí en Sudamérica por un buen tiempo y es un amigo. Así que yo estoy seguro que Dios va a usar la vida del pastor David González para ministrar a nuestro corazón. Que Dios te bendiga, David. Quiero orar por ti en ese momento. Señor, gracias por la vida de David, por su familia. Bendiga el Señor, que Él pueda ser tu voz a nuestros corazones en este tiempo. Usa como tú quieres, Señor. Sé que hay una planificación, hay todo un preparo, pero que tu Santo Espíritu lo dirija, que ponga las palabras ciertas en su boca y que Él siga siendo la bendición que él siempre fue a nuestras vidas, que Él siga siendo en ese momento y ministre a la vida de muchas personas ahora en Sudamérica que necesitan escucharte, Señor. Yo oro así en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor Alessandro. Qué bueno estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, en primer lugar, quiero precisamente eso, agradecer por la invitación para compartir con ustedes esta noche. Sé que han tenido ya 2 noches muy especiales y por otros compromisos ministeriales que ya tenía, no pude conectarme, pero he escuchado comentarios e historias muy, muy positivas sobre el evento. Y bueno, al ver tan solo aquí el número de participantes conectados y saber el número de personas que se han inscrito, sin duda, creo que esta es una muestra de que a pesar del distanciamiento físico, allí en el Cono Sur, los pastores y líderes están comprometidos a mantener la unidad del espíritu. Y esta es una realidad, que a pesar de la distancia física, podemos estar unidos en un solo propósito y podemos vernos como una familia de esperanza. Y precisamente ese es el tema que yo quiero compartir esta noche, familia de esperanza, pensando de manera particular en esa familia nuclear, ¿verdad? En la esposa o los esposos, cónyuges y los hijos, los hermanos. Y lo quiero hacer no desde una plataforma del experto o que viene a dictar una conferencia magistral, no, nada de eso. Lo digo por anticipado, ¿verdad? Lo quiero hacer más que nada como un compañero de ministerio. Un compañero de ministerio que entiende que nuestro ministerio comienza en casa, comienza con nuestra relación con Dios, que se extiende a través de la relación con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Y por eso para mí es una bendición el poder considerarme junto con ustedes, compañeros de la jornada, como un aprendiz que quiere aprender más y más, de tal manera que tiene un lugar muy especial, ¿verdad? En mi corazón, en los corazones de nuestra familia. Y bueno, vivimos en Argentina por 4 años. Entonces esto también, el país de Argentina y por supuesto los otros países del Cono Sur tienen un lugar bien especial en nosotros. De hecho, todavía Luquitas, nuestro hijo mayor, que tiene ahora 8 años, todavía cuando habla español, lo habla con el acento ahí de argentino. Así es que nos recuerda el lugar en donde estuvimos sirviendo, en donde estuvimos viviendo. Y bueno, es una bendición poder compartir con ustedes el día de hoy. Y quisiera comenzar en realidad leyendo este par de versos que se encuentran en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 7. Es la manera como Jesús concluye lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y le dice a las personas que están escuchando sus enseñanzas acerca de los valores del reino, de manera particular a los discípulos, ¿verdad? Les dice: el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Conocemos la segunda parte de la historia, ¿verdad?
el hombre insensato, el hombre imprudente, el hombre necio, que decide construir sobre la arena y vienen las lluvias, crecen los ríos, soplan los vientos, azotaron aquella casa, la casa cae y la ruina fue muy grande. Y bueno, ustedes conocen la historia, seguramente han predicado sobre este pasaje muchas veces, pero yo quisiera destacar el día de hoy, esta noche, de esta historia que Jesús contó, que el enfoque no es sobre un hombre perfecto o el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Trasladado a nuestro tema del día de hoy, la historia no se enfoca en una familia perfecta que no pasa por problemas. El enfoque está en el fundamento de la casa, la roca, y la exhortación a escuchar y poner en práctica la palabra de Dios. Eso es lo que hace la diferencia entre el hombre insensato y el hombre prudente. Es decir, Jesús no nos dice que no van a haber tormentas o crisis en la familia, porque las van a haber y usted lo sabe. Pero a pesar de esas tormentas en la vida, a pesar de esas crisis, hay una roca segura en la que podemos cimentar nuestra familia. De tal manera que podemos estar firmes, pero al estar firmes sobre la roca, también podemos de alguna manera ser esos faros de esperanza que bendicen a otras familias. Especialmente en el tiempo en el que estamos viviendo, yo quiero comenzar agradeciendo a Dios por la vida de ustedes, pastores y líderes, porque sé que han sido faros de esperanza, que han guiado a personas cansadas, familias cansadas, heridas, afligidas, y que quizás hasta han estado confundidos con la incertidumbre de estos tiempos que vivimos y los han llevado a puerto seguro, aún atravesando ustedes mismos por esas situaciones difíciles. Escuchamos historias cerquita de nosotros, de familia, de pastores, de compañeros en el ministerio. Recién la semana pasada, ¿verdad? Orábamos por un compañero en el ministerio ahí en Argentina. Y ha sido difícil. Pero en medio de esas circunstancias, yo bendigo el nombre de Dios porque han sido familias que se han constituido, convertido en esos faros cimentados sobre la roca, que han sido de bendición a otras familias. Por eso creo que es importante como nosotros, que el día de hoy como familia nosotros pensemos en lo que significa ser esa familia de esperanza. Y pensando en esta pregunta, la esperanza nos da las fuerzas que nos llevan al punto en el que encontramos significado y ojo, ponga atención en esto. Encontramos no solo significado, sino también disfrute, gozo, aún en esos momentos difíciles de la vida. Esas fuerzas que nos permiten levantarnos como un faro que alienta al cansado y que guía a aquellas personas que están buscando llegar a puerto seguro. La esperanza no es algo que nosotros podemos producir por nosotros mismos. Tiene que ver con un propósito de Dios que se origina en Él mismo. Tiene que ver con un propósito que aunque quizá no se ha realizado en plenitud, ya nos ha sido asegurado por medio de sus promesas. En el contexto de la teología bíblica, esperanza es la expectación de que todo lo que Dios ha prometido se cumplirá. Es confiar y esperar en Dios. Entonces, la esperanza no es simplemente un positivismo ingenuo, un positivismo que evade la realidad. No es eso. La esperanza está consciente de la realidad tal cual es, incluyendo los acontecimientos que no podemos controlar, los acontecimientos que nos provocan temor, que nos provocan dolor, incertidumbre, que nos estresan, que quizá nos producen tristeza, hasta dudas. Pero la esperanza que nos da Dios, nos recuerda que el creador del universo, el Señor Todopoderoso, el Dios que nos ama con amor eterno, está con nosotros. La esperanza alimenta la expectativa de lo que Dios hará. No porque confiemos en que el escenario futuro será exactamente tal cual nosotros lo pedimos o lo esperamos, sino porque sabemos que Dios está ya con nosotros y que podemos arrojarnos en sus brazos, descansar en Él, sabiendo que sus planes son mucho mejores que los nuestros. Yo no sé qué genera en ustedes esto, pero en mi caso particular, a mí esta convicción me trae ánimo, me trae fortaleza, me trae paz y consuelo, y también nos ayuda a entender que Dios puede usarnos, aún en momentos difíciles, aún en momentos de crisis, para bendecir a otras personas. Es decir, nos permite ser esos faros de esperanza. Así que pensando en esos faros de esperanza que se levantan sobre la roca inconmovible que es Jesús,
La invitación es clara, seamos como el hombre prudente que construyó sobre la roca. Y hablando de esta historia que está narrada, que Jesús narró allí en Mateo capítulo 7, el hombre prudente y el hombre insensato, hasta hace un tiempo yo consideraba que nosotros teníamos la responsabilidad de construir nuestra casa a través de nuestras decisiones, de esas decisiones que hacíamos o que tomábamos todos los días. Y no es que esta idea no tenga aplicación. Creo que las decisiones que nosotros tomamos son súper importantes y van de alguna manera agregando ladrillos a esta casa, que es nuestra vida, que es nuestra familia. Pero hace algunos meses atrás comencé a entender algo que yo creo que es algo adicional, que me vino también quitar un peso de encima muy grande, porque además de asegurarnos de que Cristo es la roca en donde nuestra casa está edificada, encuentro a la luz de la palabra de Dios que necesitamos asegurarnos también de que nuestra casa misma es Dios. Es decir, la roca inconmovible sobre la cual está la casa es Dios, es Jesús, pero también la casa misma es Dios. Y tenemos que asegurarnos que estamos habitando en esa casa. Y esta enseñanza vino a mi corazón después de leer el Salmo 90. Hace un par de meses o 3, 4 meses estaba leyendo el Salmo 90 en la versión de traducción lenguaje actual. Y vea lo que dice este Salmo. Dice, Dios nuestro, tú siempre has sido nuestra casa. Desde siempre y hasta siempre, desde antes de que creara las montañas, la tierra y el mundo, tú has sido nuestro Dios. Si usted está más familiarizado con la versión Reina Valera, recuerda que dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Así es que en esta noche, si yo puedo compartirle un consejo que especialmente en este tiempo difícil, la palabra de Dios ha traído a mi corazón y yo me he abrazado a él, es el siguiente consejo. Por favor, quédate en casa. ¿Le suena familiar este consejo? Sí, ¿verdad? Lo hemos estado escuchando muchas veces a raíz de la pandemia. Quédate en casa, por favor, quédate en casa. Pero en esta ocasión, el quédate en casa tiene que ver con nuestra relación con Dios. Creo que está por demás, ¿verdad? Decir que muchos han sufrido la pérdida de seres queridos, otros han visto afectados sus trabajos, los planes en la iglesia, los estudios, quizás hasta los planes de vacacionar con la familia. Otros más se han sentido solos, preocupados, olvidados, quizá frustrados y confundidos por todos los cambios que han tenido que enfrentar semana tras semana. Pastor Alessandro me compartía hace algunos días, ¿verdad? Que en algunos casos ahí en el área, en el Cono Sur, iglesias las instalaciones han estado cerradas ya por un año o quizá un poquito más. Y hemos tenido que de alguna manera enfrentar estos desafíos sin estar de alguna manera preparados, pero el Señor nos ha guiado. Y este versos de la palabra del Señor nos recuerda que Dios siempre ha sido nuestra casa, nuestro refugio. Es el lugar en el que podemos entregar nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras frustraciones, nuestros enojos, alegrías, sueños, el lugar en donde podemos ser quienes somos, sentirnos cómodos. No sé si a usted le pasa eso, pero muchas veces cuando yo he tenido un día difícil en la oficina, en el trabajo, en la iglesia, en las actividades de la iglesia, y lo único que yo quiero es simplemente llegar a casa, quitarme los zapatos, ponerme cómodo, descansar, hablar con mi esposa, abrazar a mis hijos y sentir que estoy en el lugar más seguro, donde puedo ser quien soy. A veces hasta expresar mi frustración, el dolor, y sé que estoy en un lugar seguro. Ese es nuestro Dios. Es el lugar en donde podemos hablar sobre nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras necesidades, sabiendo que hay confianza, que estamos en casa, que estamos en la casa de nuestro Padre. Yo tengo que reconocer con honestidad que esas ocasiones en que yo me alejé de la casa del Padre fueron cuando en lugar de descansar en Dios, en lugar de estar ahí, quedarme en la casa del Padre, le dije a Dios, Señor, mira, quédate allí, yo me encargo de esta situación. Intenté resolver crisis, realizar el ministerio, controlar los eventos inesperados,
hasta defenderme de personas que quizá me atacaron, basándome en mis habilidades, en mis fuerzas, en mi propio criterio, a veces hasta en mis propias motivaciones, sin considerar que la mejor decisión era quedarme en casa, dejar que Dios tomara el control de esa situación. Porque el error más grande que podemos cometer en crisis y aún en momentos de alegría, de abundancia, de salud, el peor error que podemos cometer es alejarnos de la casa del Padre. Hace poquito hablaba la semana pasada hablaba con un amigo y teníamos un amigo en común, o tenemos un amigo en común, compañero del ministerio, que nos enteramos que dejó el ministerio. No solo dejó el ministerio, dejó a su esposa, dejó su fe, abandonó su fe. Y yo me decía, yo me ponía a preguntar, me preguntaba y conversaba con mi amigo, ¿qué habrá pasado? ¿Qué le habrá hecho dejar la casa del Padre? Y mientras intentaba dar respuestas a algo que no me corresponde, porque puede haber diversas causas que lo llevaron a ese punto de tomar la decisión de dejarlo todo y renunciar. Pensé que era mejor enfocarme en qué es lo que me ha permitido a mí permanecer en la casa del Padre. Una de las cosas que yo siempre recuerdo con gratitud y cada vez que hablo con mis papás es, y aún ahora, ya siendo adulto, mis papás ya tienen 77 años, los dos, pero hasta el día de hoy, cada vez que hablo con mis papás, con mi mamá, me dicen, estamos orando por ti, estamos orando por tu familia, por el ministerio. Entonces yo digo, una de las razones que yo he encontrado para permanecer en casa es que ha habido gente que ha orado por mí, que me ha buscado, que me ha hablado. Entonces, otra vez yo les decía, no vengo aquí a compartirles una conferencia o una prescripción de pasos que ustedes tienen que seguir para hacer esas familias de esperanza, pero sí quiero compartir, de alguna manera describir lo que en mi jornada como familia, siendo hijo, siendo hermano y ahora siendo esposo, siendo padre, el Señor me ha permitido disfrutar su gracia, experimentar esa gracia y crecer de tal manera que el Señor ha sido esa casa en la cual yo he estado seguro. Y pensando en como maneras prácticas que me han permitido experimentar esa gracia de Dios, y leyendo todavía el Salmo 90, el verso 12, un segundo consejo que yo quiero compartir el día de hoy, además de quedarnos en casa, es aprendamos cada día a contar los días. El verso 12 de la palabra de Dios dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Hablando un poquito de este salmo, este es un salmo que se le atribuye a Moisés. Así es que fue parte clave en la vida del pueblo de Israel, reconociendo que Dios había sido esa casa, ese refugio de generación en generación. Pero el día de hoy, en el presente, la oración era, Señor, ayúdanos a contar bien nuestros días, a disfrutar el tiempo que estamos en casa, de tal manera que nuestro corazón adquiera sabiduría. Y este pasaje bíblico no hace referencia a contar los días basados en el tiempo calendario. Es decir, no se refiere al tiempo cronos, ese tiempo que mide los minutos, las horas, los días, los meses y los años. El pasaje se refiere al tiempo kairos o kairos, que es el tiempo de Dios. La invitación es a entender que nuestra vida ha sido dada por Dios y Él quiere y puede guiarnos en esta jornada. Así es que aprender a contar nuestros días es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, en el centro de la voluntad de Dios, viviendo de acuerdo a sus propósitos. De tal manera que encontramos significado en cada experiencia que vivimos y lo sabemos y lo disfrutamos y tenemos el gozo porque sabemos que estamos viviendo en el centro de la voluntad de Dios. Realmente es un desafío, y lo digo así, con toda honestidad, es un desafío encontrar significado y disfrute en esas experiencias que parecen que nos van a doblar, esas experiencias en donde parece que queremos tirar la toalla, pero con la ayuda de Dios, con el poder de su Santo Espíritu, podemos no solo resistir, no solo levantarnos, no solamente decir, casi estuve a punto de caer, pero bueno, la gracia de Dios me sostuvo. No solamente eso, sino que también podemos levantarnos para ser de bendición a otras familias. ¿Recuerdan la historia de José allí en el libro de Génesis? José pasó por diferentes crisis en su vida, con sus hermanos,
en su trabajo, en la cárcel, ya como gobernador, esa crisis de hambruna y de escasez. Y al final del libro de Génesis, en el capítulo 50, cuando su padre ha muerto y recuerdan sus hermanos están allí y sus hermanos tienen miedo de que ahora José tome venganza por todo el daño que le hicieron. La respuesta de José es, a mí me impresiona. Yo quiero vivir, le digo, Dios, ayúdame a que esta respuesta de José sea mi respuesta en cualquier situación. La respuesta de José ahí en Génesis 50, versos 20 y 21 es la siguiente. Déjame leerla. Él le dice a sus hermanos, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Qué tremendo, ¿no? Aprender a contar bien nuestros días es afinar nuestros oídos espirituales a la voz de Dios. Así como se afina un piano para que produzca el sonido que tiene sentido. Así como mi hermano Pablo afinó la guitarra para que tuviera un sentido y que muchos de nosotros estuviéramos levantando la mano y le estuviéramos diciendo al Señor, tú eres la única razón de nuestra adoración. Es afinar esas cuerdas de tal manera que el sonido no solamente ahora tiene sentido, sino que también lo podemos disfrutar. Y para afinar las cuerdas, pensando en la guitarra o pensando, por ejemplo, en un piano, afinar un piano, se requieren algunas herramientas, se requieren algunas prácticas o disciplinas que nos permiten hacer eso, afinarnos, alinearnos ahí a la voluntad de Dios, conocerla. Y les digo una vez más, a mí me gustaría compartir 6 herramientas, 6 prácticas que como familia nosotros hemos adoptado. Hay otras prácticas que nosotros también hemos vivido, pero para esta ocasión yo quise compartir estas 6 disciplinas o 6 prácticas. Algunas las he practicado desde cuando era niño y que mis padres nos las enseñaron, nos las inculcaron. Otras, mi esposa Tabita y yo decidimos adoptarlas ya como la familia Rodman González. Así es que, una vez más, les digo, lo comparto no como una fórmula o no como una prescripción, pero lo comparto como algo que el Señor nos ha regalado y que nos ha bendecido. Así es que lo ideal es que ustedes identifiquen esas herramientas, esas disciplinas que les pueden ayudar a ponerse en el lugar correcto, en la posición correcta para experimentar la gracia de Dios y que se puedan levantar como esos faros, esas familias de esperanza. La primera herramienta que quiero compartir con ustedes es cuenten historias o contar historias. Y esto es acerca de ser intencionales en recordar la presencia de Dios en nuestra vida, reflexionar en la oportunidad que Dios nos da de disfrutar como familia, de ver cómo esas historias individuales, personales, se encuentran dentro de una historia más grande que es la historia de Dios. Tabita y yo nos turnamos para colocar a nuestros hijos, a Lucas y Jeremías, Lucas de 8 años y Jeremías de 6 años, nos turnamos para colocarlos a dormir. Normalmente nuestra rutina es esta, oramos con ellos, recordamos o les preguntamos cuál fue su parte favorita del día, cuál fue su parte más difícil, pero también lo que agregamos hace unos meses atrás es comenzamos a contar historias de nuestra infancia de Tabita, mi infancia, adolescencia, ya de la vida adulta. Aún ahora estamos agregando historias que son comunes para nosotros 4. Y la semana pasada, cuando me tocó colocar a los chicos para dormir, ellos me dijeron, papá, cuéntanos la historia de cuando abuelita no tenía dinero para preparar la comida. Esta fue una historia que yo les conté hace como 6 meses. Y la recuerdo muy bien porque mis papás nos la contaron a mis hermanos y a mí en muchas ocasiones. Y nos la contaban como si siempre era la primera vez que nos la contaban. Y mis hermanos y yo decíamos, ya nos contaron esa historia, ya no sabemos esa historia. Pero es interesante que ahora, muchos años después, casi 40 años después, ¿verdad? De 35 más o menos años después, esa historia que mis papás nos contaron a mis hermanos y a mí, han venido también a impactar los corazones de Jeremías y de Lucas, así como lo hizo en la vida de mis hermanos y en la vida, en mi vida. Resumo la historia. En uno de los llamados ministeriales de mis papás, tuvimos que dejar como familia la ciudad donde vivíamos. En ese entonces solamente mi hermano y yo éramos los que estábamos ahí en la familia. Tengo una hermana más, pero es menor que yo. Todavía no estaba mi hermana.
Entonces se movieron a otro lugar porque mis padres son pastores, por cierto, aclaro esto, son pastores. Recibieron un llamado ministerial que era prácticamente comenzar de cero. En el caso de mi mamá, era maestra, tenía que dejar su trabajo como maestra y era comenzar allí. Y llegó un momento en el que no había dinero para comprar la comida del día. Y entonces mi papá dijo, bueno, yo tengo algunos amigos ahí en un mercado donde yo trabajé hace un tiempo, voy a ver si ellos me fían, si me prestan y después les pagamos cuando tengamos dinero. Entonces decidieron ir los dos al mercado. Y llegaron al mercado y tan pronto ellos se acercaron, había un amigo ahí que estaba vendiendo verduras, que era amigo de mi papá, y tan pronto lo vio, lo saludó, y mi papá se llama Félix, y le digo, ¿cómo es? De cariño le decían Felizón, porque mi papá es grande. Entonces le digo, ¿cómo estás, Felizón? Y le dio mucha alegría verlo, tenían tiempo que no se habían visto. Y le dijo, mira, aquí tengo unas verduras para ti. La historia es corta. Conforme iban avanzando en el mercado y saludando a los amigos, iban acumulando la comida para ese día, y no solo para ese día, para la semana. Yo le conté esta historia a Lucas y a Jeremías. Y ahora ellos dicen, papá, cuéntanos la historia cuando abuelita y abuelito no tenían para comer. Junto al hábito de contar historias, Tabitha y yo ahora que estamos aprendiendo, porque les decía, creo que estas historias tienen que estar dentro de esa gran historia que es la historia de Dios. Estamos buscando también versos que nos ayudan a reforzar eso, como que nuestra jornada forma parte de una jornada maravillosa, una jornada eterna. Entonces, si es algo que a ustedes les puede ayudar, inviertan tiempo en contar historias. Una segunda herramienta, una segunda disciplina es tener el devocional familiar. Y creo que escucharon ya hace un par de días, ¿verdad? La importancia de tener este tiempo, el devocional familiar, especialmente como pastores y líderes. Nuestros hijos necesitan ver que el altar de Dios no solo está en las actividades de la iglesia como congregación, sino que está en casa. Ellos tienen que ver que nuestra vida de adoración, de devoción a Dios, no depende de un rol ministerial porque somos pastores o líderes de la iglesia, sino porque tenemos un llamado superior, el ser hijos e hijas de Dios. Entonces, aparten tiempo formalmente en sus calendarios para tener este devocional familiar. Márquenlo ahí en el calendario, no programen ninguna cosa. Yo sé que puede haber excepciones, pero que lo tengan allí y que puedan buscar libros devocionales, que puedan buscar actividades que les permitan juntos estudiar la palabra de Dios. Anime a que sus hijos también oren, anime a que sus hijos lean la palabra de Dios y que juntos puedan crecer en esto. Creo que es sumamente importante. Y les comentaba de marcarlo en su calendario, en su agenda. Porque, miren, hemos escuchado y hasta hemos predicado acerca de tener el devocional familiar. Pero ¿cuántas veces fallamos porque no hemos sido intencionales? Porque no lo colocamos como una prioridad. Entonces mi esposa y yo sabemos que el día jueves a las 6:30 le llamamos el tiempo familiar de Family Time, en donde estudiamos juntos la palabra de Dios, oramos juntos, después hacemos otras cosas, pero es parte de eso, es mantener el altar familiar encendido. Un tercer consejo que yo pongo aquí es practicar el perdón. Y Efesios 4:26 nos dice que no dejemos que nuestro enojo dure hasta la puesta del sol. Es decir, no se vaya a dormir, no se vaya a la cama a dormir sin asegurarse que está bien con su familia, con su cónyuge, con sus hijos, con sus hermanos, etcétera. Tabitha y yo hace años nos hicimos una promesa de no irnos a dormir sin arreglar algún problema que tengamos. Y les confieso que esa promesa me ha hecho perder el sueño muchas veces, porque sé que no puedo dormir sin antes pedirle perdón a Tabitha, porque esa es otra confesión. Normalmente soy yo el que tiene que pedirle más veces perdón a ella. Pero ha sido un compromiso que hemos hecho. Y ahora no solamente entre Tabitha y yo, sino también a nuestros hijos. Ellos saben que antes de dormir tienen una oportunidad para un abrazo de papá o de mamá o del hermano, en el que podemos decir,
Ellos pueden decir, perdón, papá, o nosotros podemos decir, perdón, hijos. No se vaya a dormir sin saber que ha practicado el perdón, se lo advierto. No vaya a, no va a descansar si no practica el perdón. Hace 2 días tenía una reunión también con otra región, con hermanos de otra región, a las 7 de la noche, el lunes, y los chicos saben que no tienen que jugar con las puertas, y estaban jugando con las puertas, y yo ya estaba a punto de conectarme, y estaban haciendo mucho ruido, así es que fui a donde estaban jugando con las puertas, y les dije, no jueguen con las puertas. Pero ellos estaban con la inercia ya jugando, haciendo ruido por allí, y cuando me acerco y pongo la mano para decirles no jueguen con la puerta, ellos cerraron la puerta. Oh, y 3 de mis dedos de esta mano que todavía están inflamados se quedaron allí. Y todavía Luquitas, mi hijo mayor, quería asegurarse de que la puerta se cerraba bien. Uy, imagínense, estoy ya con el estrés de que va a comenzar la reunión, de que les he dicho, por favor, no jueguen con las puertas. Y bueno, no dio tiempo de hablar con ellos en ese momento, aunque confieso, les grité por la desesperación. Mami llegó al rescate y se hizo cargo de ellos. Pero al terminar la reunión tuve que acercarme a ellos. Y todos practicamos el perdón. Porque para ser sinceros, me dolía más el haberles gritado que los dedos. el haberles gritado sin saber que estaba en la reunión y que no podía ir a ver, arreglar esa situación que había quedado incómoda. Pero el poder, antes de dormir, abrazarnos y Jeremías es muy, miren, yo lloro hasta cuando pierde la selección de México en un partido de fútbol. Soy muy llorón. Ustedes ya lo pueden ver. Jeremías es como yo. Así es que Jeremías, desde que vio que me había lastimado los dedos hasta que había terminado la reunión, lloraba y lloraba y estaba y no paraba de llorar. Pero el haber recibido un abrazo y decir perdón por haberme gritado, haberme enojado, y él también, sorry daddy, it was an accident, lo siento papá, fue un accidente. No saben lo bien que dormimos los 3 ese día, porque practicamos el perdón. Un siguiente consejo es compartan la mesa, especialmente en tiempos de compromisos y agendas tan diferentes entre los miembros de la familia. Parece que los tiempos de compartir la mesa se han esfumado, se han reducido al mínimo. Y por supuesto, cuando los hijos crecen, las agendas son muy diferentes y es difícil tener este tiempo. Pero el principio en esta práctica es ser intencionales para estar juntos como familia, en la casa, sin distracciones, sin tener el celular, sin tener la tableta, sin tener la computadora, dejar todo eso para poder disfrutar de algo juntos. Y como familias latinas, nosotros sabemos que la comida es muy importante. En casa decidimos hacerlo en la noche, en la cena. Y algo que hemos agregado en estos días que nos ha ayudado mucho es no simplemente esperamos a que mamá cocine o que papá cocine, dependiendo de quién le toque cocinar, sino que hemos involucrado a los chicos y de ellos mismos ha salido. O sea, hemos involucrado para que cocinen con nosotros, para que comamos juntos y después para limpiar la mesa y lavar los platos y los vasos. Y de ellos mismos ha salido. Ellos dicen, somos el mejor equipo cocinando. Ellos han dicho, somos el mejor equipo cocinando. Y esa es la intención de tener este tiempo, de compartir la mesa. Que ellos se den cuenta que como familia somos el mejor equipo, que nos cuidamos, que celebramos los triunfos juntos. Entonces, ese es otro consejo que yo me gustaría compartir. Compartan la mesa. Una práctica más, una herramienta que ha sido, la hemos adoptado y hemos sido bien intencionales es esto. Practiquen la gratitud. Y esto lo comencé a practicar desde que soy hijo. Mi mamá fue súper disciplinada en esto y a veces nos creaba frustración porque nos compraban ropa nueva o algún juguete o recibíamos algún regalo y mi mamá no nos dejaba poner esa ropa nueva, no nos dejaba jugar con ese juguete nuevo hasta que no orábamos con familia para darle gracias a Dios. Y le teníamos que decir a Dios, gracias por este regalo. Después de eso ya podíamos ponernos la ropa, jugar con ese juguete. Y ahora lo hacemos con nuestros pequeños. Practicamos la gratitud. Y esto nos ayuda porque va a haber momentos difíciles en la vida que la gratitud no va a ser lo primero que venga a nuestra mente. Y de hecho le pregunto, ¿recuerda la última vez que usted practicó la gratitud en tiempos de crisis?
no suele ser una reacción natural cuando alguien nos lastima o alguien nos ofende. Pero ser agradecidos es reconocer que hay algo por lo cual podemos estar contentos. Ser agradecido requiere tomar ese tiempo para hacer un inventario de las bendiciones que recibimos de Dios. El salmista lo dijo: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguna de sus bendiciones. Yo recuerdo cuando estábamos esperando a Luquitas, nuestro primer hijo. Él nació cuando Tabita y yo ya teníamos 6 años de casados, y en realidad no era nuestra intención esperar tanto tiempo. Pero Luquitas no llegaba. Buscamos asesoría médica, nos hicimos exámenes y nada mostraba que hubiese algún problema. Nosotros le pedíamos a Dios un bebé y estábamos tristes porque no llegaba. Pero en una ocasión, Tabita y yo conversamos y nos dimos cuenta de que esa preocupación o ansiedad por un bebé nos estaba alejando de poder disfrutar como pareja. Entonces dijimos: no tiene caso que nos preocupemos por algo que no podemos controlar. Vamos a descansar completamente en el Señor y seamos agradecidos por su bendición en nuestro matrimonio. Luquita llegó y fue un milagro de Dios, porque el embarazo de Tabita fue de alto riesgo. Pero entender que necesitábamos aprender a ser agradecidos nos ayudó a enfrentar esos 9 meses y un embarazo difícil. Finalmente, practiquen la hospitalidad y la generosidad. Y coloco la hospitalidad y la generosidad juntos porque comparten el elemento de responder en amor a nuestro prójimo. Y déjeme comenzar con la hospitalidad, porque esta me coloca como anfitrión en un lugar de vulnerabilidad, porque me hace salir de mi zona de comodidad para ofrecer esa comodidad a otra persona. Piense por un momento, esa silla favorita que usted tiene, que otros miembros de la familia saben que es suya, pero cuando usted recibe visitas, usted la pone a disposición de esas visitas. Y si es que comieron juntos con esas visitas, al terminar de comer, nosotros lo hacemos. Le decimos a ellos: no se preocupen, ustedes son nuestros visitantes. Así es que nosotros vamos a hacer unos cargos de limpiar. Y compartir lo que tenemos en casa nos hace reducir ese apego a las cosas materiales y a la comodidad. Es dejar de desaprender la frase mío, mío, para compartir lo que Dios nos ha dado con otras personas. Así que si llegase a haber temporadas de escasez, nos recordamos que nuestra identidad y el gozo no se basa en lo que tenemos, sino en la confianza de que Dios va a proveer. Cuestión de la generosidad, sí tiene que ver con el dar, pero no solamente me refiero al dinero, sino al tiempo, al servicio. Martín Lutero solía decir: nuestras manos tienen dedos y en esos dedos, entre los dedos, hay espacios. De tal manera que las cosas se pueden resbalar entre esos espacios de los dedos. En otras palabras, fuimos diseñados, fuimos hechos para dar, para ser generosos y no para acumular, no simplemente para acumular. Estas 6 herramientas nos han ayudado intencionalmente a encontrar significado y disfrute en cada día de nuestra vida. Estas prácticas nos han permitido colocarnos en la posición correcta para experimentar la gracia de Dios y ser guiados por nuestro Dios. Muchas veces yo pensaba que la esperanza tenía que ver solo con el futuro o con el momento exacto en que reaccionamos cuando enfrentamos algún cambio brusco o alguna crisis. Sin embargo, la esperanza tiene más que ver con ocuparnos en el presente, en aquellas disciplinas que nos colocan en esa posición para que Dios trabaje nuestro carácter y que nos permite fortalecer nuestras relaciones con nuestra familia nuclear, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, nuestros hermanos, y que se va extendiendo. Es como el atleta que se prepara para la competencia. La competencia va a llegar en algún momento, pero los beneficios de practicar, de entrenarse, ya se pueden disfrutar desde aún antes de la competencia. A mí me gustaría terminar el día de hoy estos consejos o prácticas que nosotros hemos adoptado como familia con el último verso del Salmo 90. El Salmo termina de esta manera: que el favor de nuestro Señor esté sobre nosotros. Señor, confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Es mi oración, es mi deseo que podamos comprobar una vez más que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y que Él continuará siendo nuestro refugio, nuestra casa, de generación en generación. Y que a través de esta realidad de nuestras vidas podamos ser esos faros de luz que traen esperanza al perdido y que traen descanso al que está
fatigado. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí en donde está? ¿Por qué no cierra ahí sus ojos? Y me acompaña en esta oración. Querido Dios, gracias porque tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú has sido nuestra casa, ese lugar en donde nos hemos sentido seguros, Señor. Y es ahí donde nosotros queremos permanecer. Señor, hemos atravesado y mis hermanos han atravesado situaciones muy difíciles, aún el día de hoy, Señor. Pero en medio de esta situación hemos visto, Señor, tu cuidado, tu poder. Señor, aún quizá aunque las peticiones que hemos presentado delante de ti no han sido respondidas de la manera que nosotros queríamos, pero Señor, hemos disfrutado tu presencia en todo ese proceso, Señor, y eso ha sido una diferencia, Señor, tremenda en nuestras vidas. Ha sido tu presencia la que nos ha mantenido, Señor, firmes. Si hay en esta noche, si hay en este momento alguien, Señor, que está necesitando ese toque especial, Señor, esa convicción, esa seguridad que tu Espíritu Santo está allí en su vida y que le está trayendo nuevas fuerzas, Señor, como las águilas que pueden levantarse, Señor, en tu poder. Señor, que ellos en este mismo momento puedan experimentarlo, Señor. De tal manera que como iglesia, que como familias podamos ser ese faro de esperanza, esa familia de esperanza, Señor, que tú quieres que seamos. Querido Dios, que todas las herramientas, que todo lo que, Señor, han estado aprendiendo, han estado escuchando, que puedan llevarlo en la práctica, Señor. Así como el hombre sabio que decidió edificar sobre la roca, sobre ti, Señor. Señor, que tu favor en tu pueblo, en nosotros, sea evidente y que tus misericordias sean nuevas cada mañana. Esa es mi oración, esa es mi petición, Señor. Y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Y otra vez ha sido una bendición compartir con ustedes.